Mucha atención porque tenemos que comentar un nuevo incumplimiento del código ético de Mediaset, en este caso por parte de Belén Esteban. Ya hemos estado comentando durante la tarde de hoy en vídeos anteriores cómo Jorge Javier Vázquez se ha pasado el nuevo código ético por el forro, que se ha marcado un discurso político, también ha promocionado su nuevo canal de YouTube, pues al presentador de Badalona se le ha sumado una Belén Esteban que también ha hecho pleno al 15. Que lo de pleno al 15 ahora lo vais a entender, porque recordemos que en esta nueva normativa de Mediaset se decía que no se podía abandonar el plató, se decía también que no se podía arremeter contra otros compañeros de cadena y también se decía que no se podía hablar sobre política. Pues bien, las tres cosas, las tres las ha hecho Belén Esteban durante la tarde de hoy, tal y como vamos a comprobar. Primero, tal y como se cuenta en el diario El Español, Belén Esteban ha secundado a Jorge Javier Vázquez en ese mitin político que ha dado, hablando del tema de los impuestos, y además ha lanzado un dardo a sus nuevos jefes. Ha dicho que ella siempre ha sido libre. Es decir, que el primer punto del código ético, el de no hablar de política en programas de entretenimiento, incumplido por parte de Belén Esteban. Luego, segundo punto, no arremeter contra otros compañeros de cadena. Pues Belén Esteban en este caso, bueno, ha podido ser de manera más leve, pero lo ha hecho contra Paz Padilla y Jorge Javier Vázquez la ha obligado a rectificar. En este caso, además, lo cuenta en una noticia el portal televisero que dice lo siguiente: Belén Esteban llama así a Paz Padilla en Sálvame y le hacen rectificar de inmediato. Lo que ha pasado básicamente, y en resumen, porque tampoco merece mucho la pena detenerse con esta cuestión, es que Belén Esteban ha llamado a Paz Padilla Paz Padillas. Parece que con algo de mala leche. Ya sabemos pues toda la polémica que hubo con Belén Esteban y Paz Padilla en su momento. Y como digo, pues Jorge Javier Vázquez le ha dicho que pronunciase bien el nombre de la presentadora gaditana. Y hasta aquí, bueno, hasta aquí podríamos pensar que quizás en Mediaset hagan la vista gorda, que a lo mejor tampoco tiene tanta importancia y que total, que están empezando y que se tienen que acostumbrar, pero es que ya lo último ha sido la gota que ha colmado el vaso porque Belén Esteban ha abandonado el plató de Sálvame. Esto ya ha pasado en el Plus, en el que ponen en exclusiva en mi tele. Que esto último que ha ocurrido lo recogen además en el portal de Telecinco y fijaros la gravedad del asunto, que han tenido que cambiar el titular, porque pone: Belén Esteban brota ante el comentario de Rafa Mora sobre su hija. Este titular que estáis leyendo ahora lo han cambiado hace cosa de 5 o 10 minutos. Antes ponía: Belén Esteban abandona el plató ante el comentario de Rafa Mora sobre su hija. De hecho, en la URL de la noticia todavía se puede ver que consta la palabra abandona. ¿Que por qué lo han cambiado? Porque imagino que en medio de la que está cayendo, si en la propia web de Telecinco dicen que Belén Esteban ha hecho algo que supone incumplir el código ético de Mediaset, pues apaga y vámonos. Que al final es lo de menos, porque lo pongan en el titular de la web de Telecinco, pues el caso es que ha pasado. Belén Esteban ha abandonado el plató de Sálvame. Vamos a ver qué es lo que ha pasado exactamente con Belén Esteban y con esa alusión a su hija Andrea Janeiro, porque además llueve sobre mojado tras todo lo que ha pasado hoy, tras esa información también que ha publicado la revista Lecturas y que ha enfadado a la colaboradora de Sálvame. Dice: Rafa Mora estaba enfadado. Miguel Frigenti le afeaba que haya alardeado de gastarse 7.000 euros en un reloj para su chica. Pero él se defendía diciendo que hay quienes también hablan de dinero, como Belén Esteban. El colaborador hacía un comentario que provocaba la reacción inmediata de su compañera en Sálvame. Me molesta que se tergiversen las cosas. Yo en confianza pueda contar lo que le he regalado a mi pareja, decía Rafa. Pero Belén Esteban replicaba y él pasaba al ataque. Tú también me has dicho lo que te has gastado en pagar no sé qué o regalar no sé qué. Belén quería saber de qué se trataba. Rafa iba a decírselo al oído, pero la colaboradora se quejaba de estar pagando los platos rotos en un conflicto con Miguel Frigenti, y Rafa decía ante las cámaras algo de la hija de su compañera. Y ya vamos con las palabras de Rafa Mora que han provocado ese enfado de Belén Esteban y su posterior abandono del plató. Belén dice que hablar de cantidades está muy feo. Pues dice que se gasta 60.000 euros en estudios para su hija, transmitía el colaborador, y ella sin mediar palabras se levantaba de su sitio y se quitaba el micrófono. Todos reñían a Rafa por hablar de una persona que es anónima. Él se disculpaba e iba al puesto de dirección para hablar con Belén, que sin embargo le daba la espalda y le respondía con un escueto no. Bueno, pues esto se cuenta en la noticia y en resumidas cuentas lo que ha pasado es pues eso, que Belén Esteban ha ido también a meterse con Rafa Mora porque se supone que se gasta mucho dinero en regalos y va alardeando de ello, y Rafa Mora pues le ha dicho lo que no es una mentira, que tú también alardeas del dinero que te has gastado en tu hija, y claro, ha sido mencionarla y ya pues Belén Esteban ha perdido los papeles y se ha marchado. Que también digo, es una auténtica lástima que Belén Esteban sea más valiente a la hora de enfadarse con Rafa Mora y desobedecer a la cúpula de Mediaset abandonando el plató, que lo ha sido por ejemplo esta mañana
con ese mensaje que ha publicado contra la revista Lecturas y que después ha borrado. El caso es que vamos a ver qué pasa con todo esto porque puede traer consecuencias. Es muy gordo lo que ha pasado esta tarde en Sálvame, ya no solo Belén Esteban, también por ejemplo Jorge Javier, tal y como hemos venido comentando. Ha sido realmente una tras otra y no creo que a Borja Prado y al resto de directivos que han puesto esta serie de normas pues les haya hecho gracia este cachondeo. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.